Bueno, ya tenemos el motor aquí del Polaris preparadito, listo para terminar de hacer los soportes y meterlo para allá adentro. Aquí vamos a mostrar cómo funciona un poco la transmisión por cadena del motor. Salimos con este eje que luego lo soportamos por aquí y vamos a ir con doble piñón hasta el transfer. Ahora mismo estamos usando una cadena industrial para hacer todo el trabajo y luego vamos a ponerle una cadena de moto de 630. Bueno, lo sacamos porque necesitábamos hacer unos soportes nuevos, los cuales nos permitan mover un poquito para adelante y para atrás, un poquito, esto es exagerado, pero un poquito para adelante y para atrás el motor, para poder tensar y extensar la cadena un poco. Todo lo que lleva el motor, el carburador con colector hecho, el escape, el radiador de aceite, el eje este primero, todo eso va a ir sujeto a su propia cuna y todo que vaya sujeto, todo del propio soporte que vamos a hacer, y ya luego lo fijamos aquí y que sea deslizante, que lo único que quede colgando serían los manguitos del radiador que sean flexibles y alguno que otro cable que también es flexible para que se pueda mover para adelante y para atrás. Entonces, bueno, aquí lo que voy haciendo, como son curvas muy cerradas y no tengo una dobladora en condiciones que me haga estas curvas bien, esto no es una pieza estructural, la puedo soldar así con caños y curvas, así que nada, voy a ir haciendo algo así más o menos. Vengo de aquí para acá, luego de aquí vamos a bajar con uno de aquí para acá así y vamos a ir ahí avanzando. Bueno, nada, estamos haciendo aquí los soportes del Polaris. Lo estamos haciendo nuevamente porque necesitamos, como dije antes, que el motor nos vaya para adelante y para atrás. Lo que se nos ocurrió fue hacer esto así, con un soporte tubular, de donde vamos a sacar luego unos espárragos, y en el chasis vamos a hacer unas guías, unas correderas, vamos a poner unas tuercas y, exageradamente hablando, vamos a poder mover esto hacia adelante y hacia atrás, para poder tensar la cadena, que es lo que nos está fallando. Entonces, para eso vamos a sujetar todos los periféricos al motor, llámese el colector de admisión, este eje que está aquí también lo vamos a sujetar, todo el soporte para el cable de las marchas, todo lo vamos a sujetar a esto para que se pueda mover al unísono. Lo único que no vamos a sujetar, las tuberías delante con delante. Vamos a pulir los... El truco es, mira, 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 aguantando allí con el palo, un poco más arriba, ahí. Tenemos 3 puntos de sujeción, 1, 2, y vamos a unir con este aquí abajo, con otras curvas, y así el motor va sujetado desde arriba con todo. Nos faltaba un pedacito de tubo justo para llegar aquí, y en el suelo nos encontramos este cachito de tubo, que estaba aquí, de haberlo cortado al otro lado, y encaja perfecto, no, lo siguiente. Bueno, algo así es la idea del soporte que les digo. Viene desde aquí abajo, pilla por aquí arriba, viene por acá y sujeta por acá. Luego de aquí hasta allá vamos a ver si hacemos algún tipo de refuerzo o algo de aquí hasta acá. Puede ser también, creo que va a ser mejor de aquí hasta acá, ya así podemos dividir el soporte en dos lados. Un tubo que venga de aquí hasta aquí y otro que vaya de aquí hasta allá. Bueno, aquí tenemos esta chapita de refuerzo para ponerla aquí. Vale. Pero este agujero, la verdad es que así se ve bastante sencillo. Vamos a ver cómo lo hacemos un poco mejor. Hicimos esta herramienta de embocinado para chapa. Esto embocina hasta chapa de hierro de 3 milímetros perfectamente. Se puede embocinar chapa más gruesa, pero igual le va a costar un poco más si no tienes la prensa. Si tienes la prensa, puedes embocinar hasta chapa de 6 milímetros de hierro o aluminio. Esto lo puedes hacer usar con un martillo si quieres también. Esto es sencillo como meter la chapa aquí adentro, luego meterle el vaso macho y aquí le das ¡bam! Con un martillo. Yo que tengo la prensa, lo voy a hacer en la prensa, que se me hace bastante más cómodo. Y esto es sencillo como meter y meterlo aquí.
apretamos, va a doblar la chapa y cuando llegue al tope la vuelve a aplanar otra vez, queda en su sitio. Aquí aflojamos ya, metemos la herramienta y tenemos una chapa bastante más presentable y mucho más rígida estructuralmente. Esto le da una solidez a la chapa bestial. Esto es chapa de 1.5 milímetros. Vamos a poner allí de refuerzo. Bueno, ya podemos ver la diferencia de cómo se ve el acabado final con la pieza embocinada y sin embocinar. La verdad es que esto, aparte de darle un refuerzo, le da una vistosidad muy chula. Así que nada, vamos a soldarla ahí. Bueno, y por hoy eso es todo. La semana que viene vamos a continuar con el soporte y ya vamos a empezar a hacer los soportes del chasis. Aquí ya le hicimos, como ven, este pequeño refuerzo allí. Todavía falta obviamente terminar de soldar, pulir un poco. Le vamos a hacer otro exactamente igual de aquel lado. Y le vamos a hacer algo... ¿Dónde dejé la otra chapa? Bueno, aquí ya como pueden ver, dejamos gran parte de los soportes adelantados. Nada, la semana que viene vamos a hacer un soporte para este rodamiento, ya que el eje está desplazado muy adelante y necesita tener para que cuando tire por la cadena no tenga ningún tipo de movimiento. Entonces vamos a hacer un tubito por aquí que sube y haga esto. Le ponemos una chapita así embocinada también, así como esto, con un soporte aquí para que coja de los 2 tornillos y ya nos queda una cosa así bastante chula y bastante guapa. Así que nada, si te está gustando, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo.